a comenzar con un poquito de C++. Como saben, si quieren ustedes entrar a practicar C++, pero no lo quieren descargar, directamente ponen C++ online y se van a la primera opción. Entonces, ahí ya van a tener el compilador totalmente completo, donde ustedes van a poder codificar, ustedes van a poder aquí hacerlo correr y demás. Entonces, aquí tienen todo sin la necesidad de descargar nada. Eso es lo bueno. Lo básico es este programa que les dije, que eso es lo que nos permite que corra la idea que vamos a poner aquí adentro. Entonces, todo lo que esté dentro del int main es lo que la computadora va a querer correr. Y como tal es lo que ustedes van a poder mostrar o es donde ustedes van a poder pedir datos. Entonces, lo que más me importa es de que sepan manejar los ifs, porque los van a usar muchísimo cuando empiecen a programar con Arduino. Así que vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Por ejemplo, a ver, vamos a simular la entrada del 1 que es sí, y el 0 que es no, con prender la luz, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a preguntar al usuario si la luz está encendida, ¿ok? O bueno, eso es lo que queremos simular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a visualizar en nuestro programa de que 1 es encendido y 2 y 0 es apagado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es pedir al usuario el número, o sea, que nos pase un 1 o un 0, y de acuerdo a eso, nosotros le vamos a decir la luz está prendida o la luz está apagada, ¿ok? Entonces, primero lo vamos a hacer tal cual así, y luego lo voy a hacer con booleanos para que vean que igual hay una opción que solo se manejan las banderitas de verde y demás para poder dar luz a una actividad o no en los programas. Entonces, para esto, manejemos los mensajes. Ustedes ya saben, les he dicho que para poder mostrar un mensaje en la consola se utiliza el cout. Entonces, si pueden copiarlo, reutilizar el código está perfecto. Si quieren escribirlo desde cero, también está muy bien. Así que cualquiera de las dos opciones sirve. En mi caso, yo voy a reutilizar mucho el código que tengo aquí. Entonces, si ya tengo este mensaje, lo único que hago es modificarlo. Voy a poner, ingrese el estado, que tiene que ser 1 o 0. Entonces, ese mensaje les va a salir a los usuarios. Eso. Mientras les voy a... no quiero apagarles los micrófonos porque sí es muy importante que participen, pero tengan mucho cuidado con eso. Ya, como les decía, le vamos a pedir al usuario que nos mande un 1 o un 0 y de acuerdo a eso le vamos a decir si está prendido o está apagado. Entonces le pedimos, ingrese el estado, 1 o 0. Ahora aquí lo que nos falta es la variable que va a agarrar este número. Entonces, como es un número, podemos usar un entero. Entonces vamos a declarar un entero que se va a llamar justamente estado, para que no nos confundamos. Este estado lo necesitamos pedir, y ya les dije que para pedir un dato es necesario poner sein con las flechitas hacia la derecha, y llamamos a la variable que hemos iniciado que va a pedir o que va a agarrar este número, ya sea el 1 o ya sea el 0. Cuando ya tenemos este número que se llama estado, podemos hacer realmente y ya podemos iniciar con nuestro if. Ustedes saben que son los caminos, ¿ve? Entonces pónganme en el chat más o menos qué caminos tendrían que tener los dos y para estarlos viendo mientras yo lo voy haciendo, ¿ok? Entonces, en código, nuestros dos caminos de sí y no se ponen con if. Y el if es el sí. Entonces, en esta parte, lo que tenemos que hacer básicamente es poner el if. If, que significa sí, y aquí ponemos la condición. Por ejemplo, si nos dice, si nos pasan el número 1, lo que tendríamos que poner es si estado, o sea, la variable que nos han dado, es igual al número 1,
Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si nos pasan el número 1, ¿qué les respondemos al usuario? A ver, las leo en el chat. Si nos pasan 1, era la luz está encendida. Súper bien, Milen. Bien, Mabel. Súper bien, chicas. Y si nos pasan 0, es que está apagada. Entonces vamos a hacer eso. Si nos pasan que ese número es igual a 1, ponemos la luz está encendida. Y en caso contrario, que lo pueden poner else, que es directamente la negación de esta acción que estamos viendo acá, sería la luz está apagada, ¿verdad? Entonces, con eso ya debería funcionar perfectamente este pequeño sistema, digamos, para avisar si estamos en 0 o si estamos en 1. Entonces, vamos a ver si corre perfecto. Y, bueno, ya tenemos el mensaje que imprimimos aquí al principio, que dice ingrese el estado. Entonces, 1 o 0. Ya, vamos a ingresar 1. La luz está encendida, súper bien. Vamos a ingresar el 0, la luz está apagada. Ahora, ¿qué pasa si nuestro usuario es un poco molestoso y nos pasa otro número? Entonces, ponemos el 5, por ejemplo. Y si se dan cuenta, sigue mostrando el mensaje de la luz está apagada. ¿Por qué? Porque, déjenme ver eso, por favor, chicas, un momento. No sé si ahí los hosts me pueden ayudar, por favor, con las chicas que están... continuemos, porfa. Como tal, si se dan cuenta, en el estado de si es igual a 1, sí nos manda de que la luz está encendida. Entonces, está muy bien. Pero en cualquier otro número que nos mande, va a salir que la luz está apagada. ¿Por qué? Porque nuestra pregunta solo es si un número es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si nos pasan el número 5, el 5 no es igual a 1, se va a ir al else directamente. Entonces, va a mandar siempre que la luz está apagada, sea cual sea el número que mandemos. Por lo cual, si bien nuestro programa se ve bien o aparentemente se nota que está en lo correcto, el problema acá es de que cuando los usuarios nos den otro dato que no sean el 1 o el 0, que es el que nosotros queremos, va a haber problemas. Entonces, en ese momento es cuando ahí aplica muy bien lo de pues darle muchas más opciones acá. Por ejemplo, le podemos poner otro if. Si estado, sus micrófonos, chicas, porfa, estado es igual a 0, entonces ahí sí sería la luz está apagada. Y podríamos poner un if más que sea si ese número que nos van a pasar es diferente, es diferente de 1. Y ese número es también diferente de 0, porque nosotros no necesitamos eso, otros números que no sean 1 o 0, podemos mostrar el dato ingresado de manera incorrecta, por ejemplo. Así le avisamos al usuario de que está ingresando un valor que nosotros no necesitamos en el programa. Entonces, vamos a hacerlo correr ahora sí para verlo sin esa parte que estaba fallando. Entonces, ingresa el estado. Le vamos a poner 1. La luz está encendida. Súper bien. Le ponemos 0. La luz está apagada. Perfecto. Le pondremos un 8. Dato ingresado de manera incorrecta. ¿Ven? Entonces, en la programación siempre es muy importante que ustedes vean todos los caminos posibles. Tienen que ser como en las películas, como Doctor Strange, que ve todos los diferentes universos y multiversos que se pueden presentar. Entonces, lo mismo ustedes tienen que hacer cuando están haciendo su código. Tienen que tratar de pensar como las personas lo harían y tratar de agarrar todos los baches que se pueden agarrar en sus programas
para que no pase este tipo de cosas. Y por ejemplo, si bien nuestro primer código con un solo if funcionaba muy bien, este funciona mucho mejor. Y eso es lo que se busca en la programación, de que sea muy óptimo, de que dé las soluciones exactas y de que no tengamos ningún problema cuando lo estamos ejecutando, sea cual sea la cosa que quiera poner el usuario. Entonces, básicamente, este sería un resumen de C++, chicas. Espero que lo hayan comprendido mucho mejor ahora, de que vean de que es muy importante el poder transmitir nuestra idea al programa para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible y que podamos usar los conceptos que hemos ido aprendiendo en clases. Por ejemplo, aquí están los is, el poder tener varias opciones, el comparar datos, las matemáticas y conceptos que han ido aprendiendo en el colegio les va a servir muchísimo porque siempre va a estar relacionado mucho a la parte de programación. Y pues ustedes pueden trabajar para poder resolver esto primero en papel, que es lo que se hace normalmente, donde van escribiendo todos los posibles caminos que pueden optar, que esos serían los diagramas de flujo. Y una vez de que ustedes lo tengan listo, ya lo pueden llevar a un lenguaje de programación, como es C++. ¿Ok? Entonces, su tarea es, para mí, que hagan un programa simple donde estén usando if, nada más. Pueden agarrar el ejemplo que les dejé en la tarea, pueden hacerlo uno nuevo con sus propios ejemplos que fueron dando en las clases. Por ejemplo, este es algo súper fácil, avisar de que si está prendida o no está prendida la luz, cosas así, y los van subiendo. Entonces lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer aquí, le pueden sacar una fotito a como ustedes vean, así que no hay ningún problema en esa parte, pero sí vayan practicando lo que es darle esas condiciones al programa, que va a ser muy, muy importante en las siguientes lecciones, ¿ok? Entonces, ahora sí, vámonos a la lección de hoy. Hoy tenemos un tema súper interesante que esto les va a encantar. Es muy fascinante toda esta parte y es la parte de circuitos. Nosotros hemos estado viendo durante las anteriores clases la importancia que tiene tanto la física, la electrónica, la programación y demás áreas para que nosotros podamos realizar nuestros robots, todos los proyectos que ustedes tienen. Ahora los vamos a ver mucho más aplicados en cuanto a las lecciones y en cuanto a cómo ustedes lo van a poder plasmar de manera real. Entonces, estén muy atentas en esta parte porque vamos a comenzar con la parte de circuitos, ¿ok? Para hoy tenemos una agenda un poquito llena, pero todo se va a ir relacionando y yo espero que les guste mucho. Así que, ya saben, cualquier duda me van ahí preguntando por el chat para responderlo, para verlo. Igual sus comentarios está súper bien para poder alimentar a la clase, entonces siempre esténnos mandando. Hoy vamos a ver representación de los circuitos, que básicamente yo les he dicho que antes de plantear cualquier solución, siempre tenemos que diseñarla, siempre tenemos que irla plasmando primero, ya sea en papel, ya sea en nuestra mente y demás cosas. Entonces, antes de armar nosotros nuestro circuito como tal, de lo que se va a necesitar para poder funcionar y hacer funcionales nuestros robots, es necesario que vayamos dibujándolos en la hoja y para eso nos va a servir bastante la representación de los circuitos. También vamos a ver sobre las baterías para hacerlo funcional, las conexiones en serie y en paralelo que les va como que ayudar a ver cómo tienen que ser armados sus soluciones y también algo súper importante que es el protoboard. Entonces, hoy vamos a ver todas estas partes, así que estén muy, muy atentos. Súper. En la primera parte tenemos los circuitos. Los circuitos básicamente están en todos lados porque son la base principal para todo lo que significa la electricidad y los componentes eléctricos. Entonces, me gustaría que vayan poniendo en el chat dónde ustedes creen que han visto o creen que hayan circuitos, para que vayamos ahí generando un poquito de ideas. Mientras, les voy leyendo el concepto general.
Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Como por ejemplo, la energía calorífica, que son las estufas, la energía lumínica, que son las bombillas, o la energía mecánica en los motores. Entonces, está súper bien todos sus comentarios, como tal los tenemos en todos lados, como siempre, en nuestros aparatos, televisores, en las cosas cotidianas de nuestra ciudad y demás cosas. Entonces, algo que quiero que recuerden y que se les quede mucho sobre los circuitos es de que nos ayudan a hacer tres cosas. Nos ayudan a generar, que es lo más importante, energía para cierta cosa, para cierto proyecto, para cierto dispositivo. Nos ayudan a transportar, o sea, llevarlo de un lugar a otro, y también a utilizar la energía eléctrica para que estas cosas sean muy funcionales. Entonces, esas son las tres cosas que ustedes tienen que recordar sobre los circuitos. Para sus proyectos, de hecho, van a tener que utilizarlos para poder transportar la energía, para que funcione, para que se pueda mover y para que sea funcional. Entonces, recuerden muy bien esta parte porque es algo esencial para que funcione. Algo importante de los circuitos es de que pues tienen varias partes como tal. Y recuérdenlo siempre como un camino, como si fuera una carrera, digamos. Ustedes saben que en las carreras hay diferentes partes, está la partida, la llegada, no sé, los puntos de asistencia médica, los puntos de hidratación para los corredores, digamos. Entonces, recuérdenlo así, como que su circuito es literalmente todo un recorrido de cosas que tiene que pasar para que ustedes lo tengan de manera muy funcional, ¿ok? Entonces, dentro de los circuitos hay varios elementos, como ven en la figura. Hay varias partes importantes dentro del circuito que hacen que realmente funcione y que ustedes van a necesitar. Por ejemplo, el más importante, el más notable, el generador, que es la parte del circuito donde se produce la electricidad y que tiene una tensión, una diferencia de tensión en cada uno de sus extremos. Básicamente, se pueden ubicar por las pilas. Cualquier pila, ustedes saben, las pilas delgadas, las cuadradas, cualquiera de ellas, tiene una entrada que en un lado tiene un signo positivo y en un lado tiene un signo negativo. No sé si lo han notado. Si quieren, ahorita pueden sacarle la pila algo de lo que tengan cerca para poderlo ver. Entonces, esos dos puntos son las diferencias de tensión en los extremos, justamente, ¿ok? Entonces, ese tipo de generador básicamente son las baterías, ¿ok? Y puede estar, bueno, cualquier generador siempre tiene esas dos entradas porque son como lo que completan el círculo dentro del circuito, ya que, si ven en la figura, sale de un lado y va a terminar en el otro. Va a ser todo un recorrido de diferentes elementos, pero siempre va a estar como ligado por esos dos puntos de tensión, ¿ok? Luego tenemos la parte del conductor, que básicamente, como dice su nombre, es el hilo por donde se conduce o por donde circulan los electrones que son impulsados por el generador. Nosotros hemos visto que la electricidad siempre pasa por un camino, ¿ok? Entonces, nuestro camino en este caso es el conductor. Y como lo ven en la figura, el conductor sale, ya sea del lado positivo o del lado negativo, y va haciendo toda la ruta que ayuda a que los demás elementos estén conectados. Entonces, sí o sí va a pasar por nuestro generador, va a pasar por los receptores, puede pasar por un interruptor, puede pasar por la resistencia, por el fusible, demás cosas. Entonces, sin el conductor, obviamente, todas serían piezas separadas y no tendríamos nuestro circuito. Entonces, súper importante. Otro punto importante, la resistencia eléctrica. Hemos ido viendo el concepto de resistencia, hemos visto cómo funciona en la física y la importancia que tiene el poder medir esas cosas para que tengamos la cantidad de energía que nosotros queremos y que, por ejemplo, nuestro robot no sobrepase estos límites o no tenga un fallo. Entonces,
La resistencia lo que hace es que nos ayuda a poder, como así decirlo, controlar el paso de la corriente eléctrica, porque es muy necesario saber en qué momentos nosotras queremos que sí pase la energía o que pase la corriente o que se detenga para que no se cruce con otro circuito, tal vez que no está en funcionamiento ese rato. Entonces, la resistencia es como ese punto de descanso que nosotros utilizamos para poder gestionar todo de buena manera. Y pues también en los circuitos siempre normalmente hay un interruptor que lo que hace es literalmente, imaginen que tienen este camino en su recorrido, en su conductor, y lo que hace el interruptor es desligar. Cuando nosotros no queremos que circule por ahí la corriente eléctrica, nuestro interruptor hace esta función literalmente, que cuando viene la energía por acá, no encuentre un camino y se quede tranquilo. Y si nosotros necesitamos que sí pase, pues se une y sigue el camino de manera normal. Entonces, básicamente esa es la función de nuestro interruptor. Nos ayuda a abrir o a cerrar el paso a los electrones para que nosotros tengamos total control de la corriente eléctrica que estamos manejando. Y aquí, como les decía, ya hemos entendido, ya hemos visto cómo es el recorrido, pero sería muy raro, y me voy a ir atrás, que ustedes para los proyectos que tengan que dibujar la pila, tengan que dibujar el interruptor, o sea, darle cuerpo y demás. Va a ser muy tedioso si se dan cuenta, porque los circuitos no son tan fáciles como lo vemos ahorita en la imagen. Si se dan cuenta, y si ahorita ustedes buscan, por ejemplo, en Google circuitos, les va a aparecer una telaraña de cosas, de cables cruzados y demás cosas para que funcionen las cosas por dentro, ¿no ven? Entonces, imagínense tener que dibujar eso así en papel para que alguien lo pueda entender. Es algo muy complejo, ¿verdad? Entonces, en esta parte, lo que se hace es poder aprender a representar los circuitos. Hay una forma muy fácil de poderlo hacer para que ustedes no tengan ahí muchas complicaciones y para que puedan diseñar muy bien lo que quieren hacer con sus proyectos. Entonces, esto lo que nos ayuda es a describir el circuito de una forma sencilla, clara, ordenada, mostrando todos los componentes que necesitan, pero con gráficos simples. Aparte, pueden usar símbolos, pueden usar diferentes componentes, lo que ustedes necesiten lo pueden realizar en la representación así, plana, y se va a entender porque son conceptos prácticamente universales. Entonces, los vamos a ver justo ahorita. Este, por ejemplo, es la representación de un circuito muy sencillo. En lugar de dibujar, por ejemplo, nuestro foquito, como estaba hace rato, o de dibujarle ahí un interruptor, o dibujarle una batería que tenga los dos lados, lo pueden representar de esta forma. Así que ustedes cuando quieran o necesiten, más que todo en su circuito, una resistencia, ya saben que este es el símbolo para colocarla. Si ustedes quieren que haya algún elemento específico al cual tenga que ir esa parte, lo pueden representar así. En nuestro caso tenemos un LED. Nuestro interruptor, como les dije, recuerden ser el palito que se desvincula o se vincula al circuito, que así nomás se lo grafica. Cuando nosotros necesitamos de que esté apagado, se lo hace así, y cuando necesitamos que sí esté unido, se lo pone en línea recta. Y obviamente la batería que tiene nuestra entrada positiva y nuestra entrada negativa. Entonces, esos son los básicos que ustedes necesitan ahorita saber para poder ir representando sus circuitos y que los van a ir utilizando y van a ir aprendiendo muchos más en el camino, ¿ok? Entonces, normalmente nuestra batería, nuestra fuente es siempre como tal la parte fundamental, porque de ahí se va alimentando y va haciendo todo el recorrido. Si se dan cuenta, inicia en esta parte, va por la resistencia, llega al LED, ve si el interruptor está encendido o apagado y se devuelve. Entonces, es como la madre de toda esa parte para que pueda generarse. Y obviamente es necesario de que nosotros tengamos siempre nuestra resistencia, nuestros componentes y nuestros interruptores para poder armar nuestros circuitos.
¿ok? Entonces, eso por la parte de la representación. Y ahora sí vamos a ver cada uno de esos componentes que han ido viendo en el dibujo para que sepan más que todo cuándo utilizarlos y la importancia que tienen o qué tipo pueden hacer, por ejemplo. Entonces, en la parte de la batería, tenemos la batería eléctrica, que básicamente todos la deben conocer como pilas, como acumuladores eléctricos y demás. A ver, continuemos. A ver, he visto que han mandado muchos ejemplos, está súper bien. Mabel nos ha dado varios ejemplos de pilas como tal, las AA, las AAA, hay un montón, ¿cierto? Y las podemos ver en cosas bastante comunes. Por ejemplo, hay las pilas súper chiquititas que son en los relojes de mano, que está súper bien, Mayra. También lo que vemos en los juguetes, las clásicas que son las AA. También hay pilas cuadradas y hay unas más grandes que sí se pueden utilizar más para linternas. También las que encontramos en los controles son bastante comunes. Las baterías que hay en nuestros celulares, que es muy, muy cierto. O sea, tenemos un montón de tipos de baterías por seleccionar, si se dan cuenta, en todo su entorno. Entonces, y aquí en la imagen ven varias clases de baterías, ¿verdad? Entonces, todas estas les sirven a ustedes para alimentar sus proyectos por si acaso. Entonces, lo que a mí me gustaría, y sería muy interesante que ya lo vayan viendo, es qué tal si nosotros, en lugar de alimentar nuestro robot o nuestro proyecto con lo tradicional, con una batería normal, digamos como la que vemos aquí, o como esta, que son recargables, ¿qué tal si nosotros nos aventuramos a hacer proyectos con las baterías que tenemos de los celulares antiguos, por ejemplo? Ustedes saben que los antiguos celulares tenían baterías así de grandes, que incluso se podían sacar y que se podían ver, y que cada vez se ha ido mejorando, y que, por ejemplo, estas se hinchaban a cierto tiempo. Y muchas las tenemos guardadas. ¿Por qué? Porque estas baterías no se pueden reciclar, estas baterías no se puede hacer nada básicamente y lo que hace es contaminar. Entonces, ¿qué tal si nosotros usamos todo esto que tenemos y lo tratamos de utilizar para nuestro robot? Porque como tal es una batería y nos puede servir para poderla armar. Entonces, sería muy interesante que lo traten de utilizar o que traten de utilizar estas pilas que tal vez han encontrado en juguetes que ya no usan y demás, o electrodomésticos que tal vez han visto que ya no sirven y las puedan incorporar a sus proyectos. Entonces, aquí no se limiten, en sus baterías van a poder usar literalmente todo lo que ustedes quieran, así que vayan explorando, no sé, si tienen algún, no sé, depósito, cosas así en sus casas donde tengan cosas que ya no usan, traten de irlas viendo, de ver qué baterías tienen, qué circuitos tienen, tal vez puedo reutilizar algo de ahí, porque todo, realmente todo les va a servir para hacer sus proyectos. Como tal, ustedes no tienen por qué comprar componentes, ya que todo lo van a poder hacer con cosas de su hogar. Entonces, vayan viendo esa parte porque va a ser muy interesante hacerlo. Y aquí, algo importante sobre las conexiones. Ya hemos visto de que obviamente los circuitos están en todo y que hay circuitos muy diferentes a otros. Entonces, para sus proyectos, ustedes necesitan saber qué tipo de conexión van a poder utilizar o cuál sería la mejor para lo que ustedes quieren realizar. Y en esta parte hay dos tipos de conexiones. Tenemos conexiones en serie y también tenemos conexiones en paralelo. Esto va mucho de lo que ustedes vayan a hacer, así que ahorita los vamos a explorar y quiero que me vayan dando ejemplos que ustedes van encontrando de circuitos en serie y en paralelo en cuanto yo les vaya diciendo el concepto, ¿ok? Entonces, en serie sigue muy bien a su nombre, así que siempre traten de ser muy lógicas en esto, porque los nombres casi son de lo que significa. Estos que son las conexiones en serie, básicamente lo que hacen es de que siguen esa serie. Por ejemplo, aquí inicia la distribución de nuestro circuito, viene, va hacia el primer foco, pasa al segundo, pasa al tercero y retorna. Entonces, si se dan cuenta, la conexión aquí sí o sí va a tener que pasar por los tres focos y se van a encender los tres.
Entonces, en este tipo de circuito de serie, la disposición se reparte de una manera prácticamente total a todos los componentes. Este sería en nuestro caso nuestro componente 1, nuestro componente 2, nuestro componente 3. Entonces, cuando nosotros lo conectamos, sí o sí, cada uno de estos se va a prender. No vamos a poder controlar el hecho de que, ay, por ejemplo, no quiero que se prenda este, o quiero que se prenda solo este y demás. Sí o sí va a pasar por cada uno de ellos y al momento de apagarlos, todos se van a apagar al mismo tiempo. Entonces, súper bien el ejemplo que están dando de las lucecitas navideñas, justamente es un tipo de conexión en serie, porque todas se prenden de una y todas se apagan de una. Entonces, está muy, muy bien. Y pues en teoría, básicamente no es muy importante, lo importante es que ustedes lo entiendan de esa manera, de que cada uno de los componentes que tenemos sí o sí van a tener que ser activados, por así decirlo, porque por ahí pasa nuestro circuito. Y no hay una ruta alternativa que haga de que uno u otro se prenda o no. Entonces, muy importante que eso lo comprendan. Y mira, me robaron mi ejemplo. Uno de los ejemplos es las luces navideñas. Obviamente todas se prenden de una y su circuito está ligado en serie porque literalmente pasa por cada uno de los foquitos LED y los va encendiendo. Entonces está súper bien. Otro ejemplo, las lámparas. Ustedes tal vez han visto esas lámparas que tienen varios focos, pero si se dan cuenta, todo es una serie y la energía literalmente va desde el interruptor, que cuando lo conectas, pasa, llega a la bombilla y la prende. O sea, es un circuito en serie totalmente y es la única manera y la manera más óptima de hacerlo, tal vez. Entonces, eso está súper bien. Lo siguiente es, ahora sí, la parte del paralelo, para que vean otro ejemplo en el cual no podríamos usarlo de serie. Y en este caso les digo, ¿qué les parece si, por ejemplo, toda la electricidad de su casa fuera en serie? O sea, de que cuando su mamá, no sé, entra a la puerta principal y prende el interruptor principal, se prenda todo, literalmente la luz de su cuarto, la luz de la cocina, de los baños, de la sala, no sé, del estacionamiento y demás. ¿Sería algo óptimo que todo se prendiera de una y que cuando, no sé, a alguien se le ocurra apagarlo, todos los cuartos de la casa se apaguen al mismo tiempo y mueran? No sería lo óptimo, ¿verdad? Sí, exacto, porque sería un desperdicio de energía, sería molesto porque tal vez, no sé, cada persona está haciendo diferentes actividades en cada parte del hogar, entonces sería muy malo si fuera un circuito en serie, entonces no funcionaría de la manera adecuada. Y es por eso de que tenemos los circuitos en paralelo. ¿Qué es lo que hacen los circuitos de paralelo? Que básicamente ustedes tienen esa conexión a diferentes puntos, por ejemplo, digamos, esos dos foquitos, pero aquí hay la opción de que si ustedes quieren prender solo este, se pueda hacer y de que se pueda retornar tranquilamente a la parte de nuestro generador de energía o de batería. Entonces, esto está muy bien y se maneja obviamente en los hogares, por ejemplo, donde si bien toda la casa está nutrida de energía, cada electrodoméstico, cada parte del hogar, cada cuarto, cada sistema, tiene su propio camino para poderse prender o apagar sin tener que molestar a los demás o sin tener que forzosamente apagarlos, por ejemplo. Entonces, esta es la parte importante de porque a veces es necesario usar las conexiones en paralelo porque no siempre vamos a necesitar de que todo se maneje en esa secuencia que nos ofrece las conexiones en serie. Entonces, por ejemplo, en estos circuitos paralelos, lo que nos ayuda es básicamente eso, de que no se afecten los demás. En este caso, imagínense lo mismo que las luces navideñas, pero con las luces en sus casas. Si se dan cuenta, al iniciar o al generar o al prender la energía, tenemos la opción de que se pueda prender
o se puede apagar ese foco. Y con esa misma energía también tenemos la opción de que ese foco también por su cuenta se pueda prender o se pueda apagar. Y esto es lo que se utiliza en los hogares, porque si usamos las conexiones en serie que usamos para nuestras lucecitas navideñas, sería todo un caos, ¿verdad? De estar prendiendo y apagando todas las luces o apagándolas todas las luces en la casa, porque no es óptimo, como ustedes dijeron, ya sea por temas de gasto de energía, por experiencia de usuario y demás cosas. Entonces está súper, súper bien. Y pues como ejemplo final, los dispositivos electrónicos normalmente cada uno necesita cierta cantidad de energía, necesitan estar conectados y demás, pero sería muy extraño, por ejemplo, que al momento de que ustedes apagan su celular, también se apague su laptop, se apague su tablet, se apague, no sé, el celular de su mamá o cosas así, ¿no ve? Sería bastante extraño el funcionamiento de esta parte. Y obviamente el cableado de nuestra casa. Si se dan cuenta, todo parte de acá, de nuestro generador de energía, pero tenemos varias rutas. Tenemos como la ruta o el circuito para poder encender nuestra ducha, para ver los electrodomésticos, para la luz de este cuarto y demás. Entonces, básicamente esa es la diferencia, que si ustedes necesitan que todo se inicie o todo se apague de un frontón así, de forma, por así decirlo, eh, igual, usen las que son en serie. Y cuando ustedes necesiten varios caminos, varias soluciones, que cada uno funcione de una manera más independiente, nos sirve más la parte del paralelo, ¿ok? Entonces, eso por esta parte, chicas. Y ahora nos vamos a ir a un concepto súper interesante y algo que ustedes van a utilizar muchísimo si es que van a seguir aprendiendo y buscando cosas sobre robótica. Y estos son los protoboards. Los protoboards como tal, literalmente iniciaron de la idea de tener una tarjeta en la cual tú puedas prototipar tus soluciones o bueno, tus conexiones o lo que quieras emular. Entonces, para nosotros, por ejemplo, entender cómo funciona la luz o cómo podemos hacer nuestro propio circuito o cómo podríamos simular lo que pasa en nuestras casas, por ejemplo, o hacer casas inteligentes incluso, normalmente vamos a necesitar un protoboard porque de aquí podemos sacar todo lo que hemos ido viendo anteriormente. Podemos poner nuestra resistencia, podemos darle un espacio a nuestros LEDs, podemos hacer conexiones con todos esos cables que ven ustedes ahí, podemos ponerle sensores, por ejemplo. Este es un sensor de audio en el cual ustedes pueden pues ver la proximidad o bueno de los sonidos y demás cosas. Pueden conectarle LEDs, pueden conectarle pantallitas incluso para que muestre mensajes, o sea, pueden hacer un montón de pruebas acá con su protoboard. Entonces es algo que les va a servir muchísimo. Y hay un montón de modelos, de tamaños, de diseños. Este es el clásico, por ejemplo, que normalmente viene en esas dimensiones, pero hay unos que son la mitad de esos más pequeños, en los cuales pueden ir practicando. Incluso hay unos que son mucho más grandes, ya con varias entradas a tierra, entradas para que ustedes puedan poner todos los elementos que necesitan conectar. Y una vez de que vayan haciendo sus proyectos, literalmente se ven así, como en esta imagen de acá, de que van creando su propio mundo conectado ahí a cada dispositivo o a cada componente que ustedes necesiten para poder generar sus soluciones, ¿ok? Entonces, lo que nos proporciona el protoboard como tal es prototipar nuestra solución, hacer nuestros primeros intentos de robótica y van a sacar proyectos muy buenos con esto, así que si pueden irlos viendo o tal vez los tienen en casa, vayan explorándolos y si no, también hay versiones online en las cuales son como emuladores de esto para que ustedes lo puedan practicar, que lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, el protoboard nos lleva a una parte sumamente importante de la clase, que es lo de prototipar. Yo les dije que podemos prototipar diferentes ideas, podemos prototipar soluciones que vamos a ir haciendo. En esta parte tenemos
dos conceptos importantes que hay que saber. Primero, hay el producto mínimo viable. El producto mínimo viable ustedes lo van a encontrar siempre como una forma en la cual ustedes traten de hacer la solución que quieren, pero de una manera real y empezando por lo más pequeño, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieren hacer una solución, por ejemplo, ahí, esa imagen es muy buena, la que está en acá abajo, porque representa el más grande problema que nosotros tenemos al enseñar cosas. Y es que si nosotros queremos hacer un auto, por ejemplo, ese es nuestro objetivo. De cada una de ustedes, tal vez, su objetivo es hacer un auto, digamos, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que ponernos bien en nuestra mente, tenemos que ser muy, muy conscientes en esa parte, es de que no vamos a poder tal vez en nuestro primer intento llegar al auto, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que diseñar, muchas cosas que ver en el camino, de tratar de mejorar y demás. Entonces, el problema que muchas personas hacen es de que dicen, bueno, para llegar al auto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construirle, por ejemplo, toda la parte externa, pero para sostener esa parte externa tengo que construirle el soporte de ruedas. Y para tener un soporte de ruedas tengo que tener primero la rueda, ¿ok? Entonces, ¿es un buen camino? La verdad, no. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en diseñar algo súper grande, pero no estamos viendo de que cuando lo tengamos, probablemente va a tener muchos errores porque hemos ido creando piezas al azar y separadas, ¿ok? Entonces, lo que se podría hacer en su lugar y lo que yo quiero que ustedes hagan en su lugar es, quiero construir un auto, ¿ok? Pero ¿no sería mejor empezar por algo pequeño que yo realmente pueda comprender, ir analizando en el camino? Y eso es lo que se hace aquí. Quiero construir algo con ruedas, quiero construir un medio de transporte. Perfecto. Pero voy a comenzar con una patineta, ¿ok? Ahí vemos cómo es el funcionamiento de ruedas, cómo sería transportarlo, cómo es el peso, la movilidad, demás. Y una vez en la que nosotros ya tengamos muy bien estructurada esa base de movilidad, podemos irnos a construir algo como una bicicleta. Vamos obviamente aquí a experimentar lo que es otro tipo de problemas, de componentes que se hay que añadir, que tener. Obviamente vamos a tener que ponerle conceptos de física, de todo lo que hemos ido viendo. Y una vez de que funcione bien, vamos a tener una idea mucho más clara de cómo hacer, por ejemplo, una motoneta. Y obviamente esto va a ser mucho más rápido porque sabemos construir las bases, los cimientos. Y nuestro auto esta vez realmente va a estar muy bien construido. ¿Por qué? Porque hemos agarrado mucha experiencia de todos estos pasos y hemos aprendido lo básico, lo necesario para que cada uno de ellos funcione de mejor manera. Y es por eso de que nuestro producto va a ser muy bueno. Entonces, si ustedes quieren crear esto, lo primero que tenemos que hacer es nuestro producto mínimo viable, de algo que realmente funcione, de algo que nos va a ayudar y nos va a tener muy bien planteados, muy bien posicionados en cuanto a lo que necesitamos y lo que realmente queremos ofrecer al usuario. Entonces, recuerden mucho este concepto y en sus ideas ténganlo muy en claro para que sean exitosas y que no se frustren, porque, por ejemplo, si aquí ustedes siguen este camino, se van a frustrar cuando lleguen acá porque van a decir, he construido todo lo que quería, pero no salió al final. Entonces, va a ser de que tal vez abandonen el proyecto. Mientras que si van paso a paso y van agarrando ahí diferentes pautas y estrategias, obviamente van a tener el resultado muy, muy bueno, ¿ok? Entonces, eso por la parte del producto mínimo viable. Y esto se utiliza bastante y lo van a reforzar con sus prototipos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer con los prototipos? Básicamente es dibujar, ilustrar qué es lo que ustedes quieren hacer, lo que necesitan para fabricar sus soluciones. Por ejemplo, si para mí mi proyecto, mi idea es fabricar un brazo robótico como este de acá, que tenemos en el dibujo, lo primero que yo debería hacer es tratar de diseñar. Y lo más fácil es empezar a dibujar. Hagan esbozos de cómo sería, por ejemplo, empezando así. Tendría esta forma, tendría una parte que lo sostiene de esta manera,
puedo tener un brazo que se componga de dos partes. ¿Para qué? Para que estas dos se unan con un pequeño auxiliar que permita de que estas dos partes se muevan, tal vez. Voy a necesitar una base, la base puede ser circular, se puede encajar en la parte cuadrada que le va a dar mucha más resistencia. Los bracitos que ya diseñé acá van a necesitar tener movilidad o no, cómo lo puedo hacer, cuál va a ser el ancho de cosas que va a recibir o el peso máximo. O sea, todo pueden irlo dibujando, diseñando, ahí analizando primero para luego tener sus soluciones, ¿ok? Entonces, el prototipado, al menos nosotros ahora lo vamos a hacer así. Quiero que, y ahí la tarea para ustedes va a ser básicamente ir diseñando ya sus soluciones. Esas las pueden cambiar cuando ustedes quieran y pueden hacerlas tan grandes o tan simples como ustedes lo vean, porque lo importante es de que vayan agarrando ideas en el camino, ¿ok? Entonces está muy, muy bien esta parte. Y aquí les voy a mostrar un video sobre los prototipos para que puedan aprender un poquito más de cómo son y cómo podrían hacerlos. Así que sean muy atentos al video y de cuando termine vamos a ver 5 participaciones de más o menos qué es lo que ustedes podrían hacer o que han rescatado más del video y que, no sé, tal vez alguna idea que se les ha venido con esta parte. ¿Ok, chicas? Entonces, mucha atención al video, por favor. Prototipos. Para materializar una idea podemos realizar un prototipo de papel. Prototipos de papel. Ilustraciones y modelos de cartón de ideas de diseño, ideal para hacer los primeros bocetos de sitios web, pósters, formularios, menús y aplicaciones móviles. Este tipo de prototipos sirve para evaluar la funcionalidad del producto o idea por parte de los creadores y el usuario. Permite desarrollar modelos de una manera sencilla y eficaz para corregir posibles problemas de diseño, interacción y uso. Para hacer un prototipo de papel, solo necesitamos lápiz, bolígrafos o marcadores y hojas de papel en blanco o cuaderno. Es en esta etapa en la que fluye toda la creatividad y todas nuestras ideas deben plasmarse en el papel. En este caso, realizaremos el prototipo de una aplicación móvil del tamaño de un celular. Para ello, haremos diferentes dibujos de cómo queremos que sea la aplicación móvil. Y en cada pantalla detallaremos las diferentes interacciones que el usuario encontraría como resultado del uso de la aplicación móvil. Una vez terminemos de realizar los dibujos de las pantallas, podemos revisarlo y hacer algunas mejoras. Si tenemos la posibilidad, lo compartimos con posibles usuarios para ver cómo interactúan con la aplicación móvil. En base a las sugerencias de los usuarios y las observaciones durante el testeo del prototipo, podemos hacer otro tipo de modificaciones. Y así mejorar nuestra aplicación móvil antes de programarla y hacer el diseño final. Idea, construye y programa aplicaciones construyendo soluciones con tecnología. Súper, chicas. Entonces ya tenemos varias manitos levantadas. Súper. Voy a tratar de que todas participen, pero si no pueden, ya saben, manden sus opiniones, lo que han entendido por el chat, porque igual es súper importante que participen por ahí, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a dar la primera participación a Alejandra. Dale, Alejandra. Buenos días. Lo que yo entendí del video es que para diseñar un prototipo que tengamos en mente necesitamos papel, hoja, lápices, colores y de ahí dibujar nuestro diseño de cómo, por ejemplo, nos decía una app de cómo lo queremos diseñar y ahí podemos colocar el buzón de sugerencias para que los usuarios que utilicen nuestra app
puedan decir cuáles serían las mejores mejoras para el proyecto, para el diseño final. Súper, Ale. Y sí, o sea, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer y algo que es muy rescatable es de que nosotros tenemos una idea. Estoy segura de que cada uno de ustedes ya está ahí como que viendo cómo puede ser la solución, pero siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás, porque estas van a ayudar a que nosotras tengamos mejores soluciones, que veamos qué cambios hacer y demás. Así que está súper bien, Ale. Ahora vamos con Michelle. Dale, Michelle. Buenos días. Bueno, lo que yo entendí es que los prototipos serían como bocetos. Necesitaríamos las herramientas para hacerlos, como papel, lápices, e ir dibujando cómo los vemos plasmados, cómo los vemos en nuestra mente, y de ahí ya sacarle lo que no es necesario para mejorarlo y al final plasmarlo en una aplicación o en un robot. Súper bien, Michelle. Perfecto. Gracias. Ahora vamos con Sara. Bueno, yo entendí del video que para hacer un robot o algo tienes que hacer un boceto, un prototipo, digamos. Tienes que, digamos, poner cuánto quieres que mida, qué color, cuál va a ser su funcionamiento, todo eso. Y después de hacer el boceto, puedes ir y hablar con otras personas para que evalúe el funcionamiento del producto. Y digamos, ahí, digamos, con otras personas puedes decir, tipo, esto sobra o no, esto mejor, o esta batería le puede servir mucho mejor, digamos, un ejemplo, yo creo que sería los de arquitectura, que yo sepa, ellos para hacer casas hacen maquetas, digamos, cuánto va a medir la pared, de qué color va a ser, digamos, es como lo mismo, digamos. Y ya después de tener un boceto claro, ya recién lo podemos hacer, digamos. Súper, Sara. Y lo que dijiste tiene está muy bien hecho ese ejemplo, porque imagínense que un arquitecto tiene en su cabeza, digamos, la casa más bonita que quiere diseñar, ¿verdad? Está súper bien, tiene ya los componentes, cómo van a ser las paredes, los cimientos, todo muy bien. ¿Qué pasa si directamente se va a la construcción y realmente no lo estaba viendo, no lo estaba pensando con toda la claridad posible, si no se hicieran las maquetas, por ejemplo, los planos, todas las estructuras y demás? Tendríamos construcciones que no estarían lo suficientemente estables, que no tendrían la suficientemente, ¿cómo decirlo?, el trabajo, las visiones, las revisiones y demás que se puede hacer con las maquetas, con los prototipos. Entonces estaba súper bien ese ejemplo, ha sido muy, muy bueno. Y eso mismo vamos a hacer nosotros con nuestros robots, porque imagínense que los construyamos así directamente, tal vez no van a ser lo que queríamos o no estaba muy claro lo que teníamos en mente. Entonces podríamos tener un bloqueo ahí de lo que queríamos hacer. Así que estaba muy, muy bien ese ejemplo, estaba perfecto. Y a ver, vamos a ir con 2 participaciones más, así que dale, Mabel, te toca. Ok, gracias. Buenos días, estimada Diana y muchachas. Bien, por lo entendido puedo decir que los prototipos sirven para posteriormente materializarlos. Los prototipos de papel, por ejemplo, que son ilustraciones de cartón, tomados en cuenta como bocetos, que permiten desarrollarnos ideas eficaces para saber si existen algún error, digamos. La creatividad e ideas son fundamentales acá. Además que una vez ya acabado, tú lo puedes compartir y recibir sugerencias del testeo de prototipos para que este sea más rentable, sea más eficaz y que no sea en vano. Eso es lo que entendí. Súper, muy, muy bien, estaba muy bien. Y nos vamos ahora con Nicole. Dale, Nicole. Buenos días a todos. Primeramente, lo que entendí del video es que los prototipos de papel son gráficos que ayudan al proyecto a evaluar las ideas, permiten el desarrollo de modelos y en esto influencia la creatividad y las ideas que tenemos sobre el proyecto. Se necesitan pocos materiales como por ejemplo hojas, lápices, de todo. En eso influye nuestra idea del proyecto.
También si tenemos algunas dudas o queremos agregar más cosas, se tiene la accesibilidad de proyectarlo a alguna red para que cada usuario que tenga más ideas te ayude a afinar los detalles de tu proyecto. Súper. Muy bien, chicas. Todas han estado muy, muy bien en sus participaciones. Igual las estoy leyendo por el chat. Está muy, muy bien. Entonces, ahora con esta idea, es el momento de ver que ustedes hagan sus propios prototipos, ¿ok? Y para eso está la tarea final de la clase de hoy, que es que vamos a hacer un prototipo todas juntas. ¿Por qué? Porque quiero de que cuando termine la clase y bueno, vayamos a la siguiente, vayamos viendo ya las siguientes partes, todas puedan recopilar ideas o ver cómo las otras chicas lo hubieran solucionado, cómo han hecho sus diseños de sus brazos y demás, para que todas juntas puedan sacar mejores soluciones, ¿ok? Entonces, la actividad de hoy es que van a hacer su plan de cómo sería su brazo robótico. Pueden darle el uso que ustedes quieran, o sea, pueden hacer un brazo robótico que agarre cosas, un brazo robótico que pinte, por ejemplo, o que trace bocetos, o que se encargue de, no sé, tal vez hacer alguna labor como agujerear cosas o recolectarlas, lo que ustedes vean, pero un brazo robótico, ¿ok? Ese es nuestro punto de inicio. Aquí les voy a dar unos ejemplos que son muy, muy buenos en cuanto a cómo pueden hacer su solución. Pero antes les doy los pasos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es de que quiero que dibujen ustedes en sus casitas, en su papel, cómo puede ser, qué partes le puedo poner, cuánto de movilidad va a necesitar, todo. O sea, traten de ilustrar todo, incluso pónganse notas de qué pueden utilizar, qué material, incluso colores si ustedes quieran. O sea, diseñenlo tal y cual como lo vean en su mente, ¿ok? A partir de eso, y esto me gustaría que lo hagan muchísimo, que van a tener hasta el final de las clases, o sea, hasta el viernes para hacerlo, no es necesario que lo hagan hoy, es que quiero que lo empiecen a construir, pero en prototipo, o sea, no tiene que funcionar al 100%, pero al menos lo pueden hacer con hojas, cartones, cosas que ustedes no necesiten en su casa, mejor si reciclan, tal vez algunas botellas plásticas que tienen ahí, tapitas, cosas así, y traten de construir ese prototipo que han visto en su papel. ¿Esto para qué les va a servir? Para que ustedes vayan viendo, si puede funcionar, o tal vez le puedo cambiar esta cosa y demás, y lo puedan visibilizar de una manera más clara, ¿ok? Entonces, una vez tengan su prototipo en papel, traten de pasarlo a la vida real, por así decirlo, con esos materiales reciclados, y pueden irlo construyendo hasta el viernes. Aparte, en su prototipo también quiero que hayan un código, cómo sería el circuito. Si va a ser en serie, si va a ser en paralelo. Yo creo que en esta parte sí va a ser, la mayoría de todas va a ser muy en serie, porque es un solo componente. Entonces, pero tal vez, no sé, quieren hacer un brazo robótico múltiple, no sé, que vaya y que haga varias cosas al mismo tiempo. Entonces, tal vez ahí pueden utilizar los circuitos en paralelo, ¿no ven? Entonces, recuerden siempre abrirle muchísimo a su imaginación, no se limiten, vean qué quieren que haga ese brazo robótico y traten de hacerlo. Recuerden también que pueden usar la metodología del design thinking, de primero agarrar un problema, cómo lo pueden solucionar con este brazo robótico y qué es lo que necesitan y demás cosas, ¿ok? Entonces, les repito otra vez, primero, dibuja tu boceto, dibujen cómo quieren hacer el brazo robótico. Segundo, pueden poner ahí si van a usar un circuito o una conexión en serie o en paralelo. Y al final, hasta el viernes, traten de armarlo, traten de ver las piezas, cómo podría ser con materiales reciclables, ¿ok? Esa es la tarea que tenemos del brazo robótico. Y para que vean que sí es algo posible de hacer, les voy a mostrar dos ejemplos muy bonitos a continuación. Por ejemplo, este es un brazo robótico que tiene la función de imán. Y miren, este funciona ya así,
totalmente, pero lo interesante es de que no maneja un circuito eléctrico, sino ha hecho todo con reciclaje. Y por ejemplo, aquí, esto, en lugar de utilizar lo que nosotros ya vamos a usar como componentes y demás cosas, maneja un sistema de jeringas en las cuales para hacer el movimiento del brazo va extrayendo el agua o bueno, este líquido azul que tiene de cada una de las jeringas. Mira, si se dan cuenta aquí va subiendo para poder hacer el traslado, va bajando de cierta parte, de esta parte de acá y demás. Y con este sistema de jeringas ya es un brazo, justamente como dice Mayra, es un brazo hidráulico. Entonces, se puede hacer cosas muy geniales con cositas que tenemos en nuestra casa y las podemos ir juntando. Entonces, por ejemplo, este ha usado varias piezas en las cuales son de madera, tal vez ahí, no sé, reciclando y demás. Jeringas que literalmente agarran simplemente el líquido y con estos pequeños tubos las van conectando y van realizando, emulando el proceso. Entonces, está totalmente libre a su imaginación, chicas, de lo que pueden hacer. Y aquí tengo otro ejemplo que está aún mejor porque este sí, literalmente usa cosas muy de casa. Por ejemplo, aquí está totalmente con palillos, si se dan cuenta, son palitos de helado, son palillos grandes tal vez de esos que se utilizan para esta parte. Aquí otra vez se utiliza o se apoya de la parte de las jeringas con agua, que se puede utilizar para emular la presión o quitarla en ciertas partes. Entonces, muy, muy buena. Y mira, por ejemplo, este es un traslador o como un ascensor, digamos, para ciertos elementos. Entonces, si se dan cuenta, las uniones de cada uno de los palillos, de todo, es con moldadientes, está hecho con silicona, con cosas que encontramos ahorita en nuestra casa. Y miren, el movimiento y la funcionalidad es bueno y realmente es el que nosotros utilizaríamos, digamos, en una máquina industrial o una máquina, no sé, ya, que necesitemos de manera funcional. ¿Ven? Entonces, prototipen, o sea, diseñen primero esto en su papel, digamos, voy a necesitar, por ejemplo, un elemento que sirva de base, 2 uniones para el brazo que se puedan mover, la que es más arriba que sea más larga para que pueda llegar al piso, voy a necesitar una base, tal vez si quieren hacer algo similar, aquí puedo utilizar, no sé, resortes, puedo utilizar una jeringa, puedo usar algún elemento que tengo en mi casa para reutilizarlo. Exploren muchísimo. Como tal, la tarea es que le den rienda suelta a su imaginación en esta parte y traten de hacerlo. Así, con pequeñas cositas, traten de ver si pueden armar sus pequeños bracitos hidráulicos. Pueden usar motores de juguete, pueden usar todo lo que ustedes quieran que tengan a su disposición. Aquí la tarea es literalmente agarrar todo lo que tengan en su casa, que tal vez ya es considerado basura algunas veces, pero darle esa utilidad y que vean que pueda funcionar. Y respondiendo a la pregunta de Alejandra, no tiene que funcionar como tal, pero si lo logran, sería súper genial, chicas, porque es como que están ahí en el camino muy, 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 muy cerca de poderlo hacer ya con los componentes. Entonces, como tal, la tarea es que lo vayan intentando, porque estos van a ser sus primeros proyectos, entonces es muy emocionante. Vayan diseñándolo, traten de hacerlo, tienen hasta el viernes para poder ver cómo pueden hacer, lo que quieren que haga, y si lo logran hacer funcionar va a ser excelente. Y si no, también va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque van a lograr aprender qué cosas necesitan, en qué se está fallando el movimiento, o si necesitan materiales más resistentes, por ejemplo, porque puede que no se sostenga, no sé, por sí misma la garrita o el brazo. Entonces, exploren. Esa es la tarea más que todo. Diseñen, prototipen, exploren, traten de hacerlo funcionar y diviértanse en el camino, porque es algo muy, muy divertido el ver de que podemos hacer cosas funcionales como estas, de que realmente podemos emular movimientos, podemos emular acciones y demás. ¿Ok, chicas? Entonces, esa es la tarea de la clase de hoy.
Y como tal, hasta aquí termina nuestra sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este tema, de que estén con bastantes ganas de hacer este proyecto. A mí me emociona bastante el hecho de que lo hagan y me parece esencial que ustedes puedan aprovecharlo y puedan ver las infinitas oportunidades que ustedes tienen en cuanto a esto, ¿ok?